Pocos objetos son tan conocidos y temidos como los tableros de las ouijas. Esta noche aprenderemos todo sobre su historia, usos y la manera en que la cultura popular se ha convertido en el teléfono del diablo. Oh, sí. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Y si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite en vivo todos los martes a las 21:15 horas por twitch.tv, diagonal Horror Sapiens 1. El programa se graba y como está, se sube a YouTube para aquellos miembros de nuestro auditorio que no hayan podido estar presentes durante la transmisión. Así que si te interesan los temas relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, estás en el lugar correcto. Te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita porque siempre tenemos cosas interesantes por aquí. Si te gusta el contenido, dale like y comparte el material con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, entremos en materia. Para el programa de hoy, voy a dividirlo en 3 partes. La gente que está conmigo en el en vivo las va a ver todas de corriditas y aquellos de ustedes que nos están viendo en YouTube van a encontrarse con 3 bloques. Este es el bloque número 1. Y es que hay tanto que decir sobre este tablero parlante que vale la pena dividirlo en 3. Y las ouijas o el ouija, depende, o sea, la gente usualmente dice las ouijas, aunque debería ser el tablero ouija. Yo voy a usarlos indistintamente por sentido popular y por sentido estricto. Y son de los objetos más enigmáticos y controversiales de la historia moderna. Comenzó como un intento para comunicarse con los muertos, luego se convirtió en un juego de mesa. Muchos dicen que es un portal a lo desconocido, pero lo que sí es evidente es que la ouija es ya un icono cultural totalmente. Pues vamos a empezar a ver todo esto. Permítanme nada más. Aquí estoy. Un poquito de música de fondo. Una ouija, ¿qué es? Es un tablero plano, como podemos ver. Generalmente es de madera, actualmente de plástico o de cartulina, y va a contener el abecedario completo desde la A a la Z. Los números del 0 al 9, las palabras sí, no, hola y adiós o sus equivalentes en otros idiomas, y se utiliza con una plancheta que es un... Ahí está la ouija, ahí está la plancheta, que ahí la vemos con forma de corazón. Va a tener un puntero, va a tener un vacío al centro, suele tener esta forma triangular con el orificio, y la idea es colocar sobre el tablero la planchette, ese corazoncito que ven, poner encima 2 deditos de esta manera y empezar a dejar que fluyan los mensajes que van por ahí. Supuestamente se establece una comunicación con entidades no físicas, fantasmas, espíritus, a saber. Y la función de la tableta es permitir que nos hablen y que nos digan cierta comunicación a través del deletreo de palabras o proporcionando también, permítanme tantito, o proporcionando también números que tengan que ver con fechas, edades, etc. El que tenga las palabras sí y no, yes, no, van a permitir
respuestas directas a preguntas concretas. Hola y adiós se utilizan para iniciar y cerrar las sesiones, respectivamente. Y es importante que al final siempre se diga adiós para cerrar la conexión con el espíritu. Algunos tableros que son más elaborados tienen el sol y la luna. Tradicionalmente se dice que el sol va a representar los espíritus de luz, lo benévolo, mientras que la luna puede tener que ver con espíritus que estén relacionados con la oscuridad o que tengan intenciones, llamémosle, ambiguas. Sin embargo, este simbolismo pues no lo van a encontrar en todos los tableros. No todos los tableros tienen todas estas cosas, los números, las letras, hola, adiós, sí, no, por supuesto, pero otro tipo de elaboraciones en el dibujo depende de los fabricantes. Y se dice que el verdadero simbolismo tiene que ver con la creencia de que estos elementos, al ser señalados por la plancheta, son el medio a través del cual una entidad pues se va a comunicar con los vivos. Pero pues, ¿de dónde salió esta idea de crear un tablero para comunicarse con el más allá? Pues bien, las ouijas modernas tienen sus raíces cuando inicia el espiritismo en esta segunda mitad del siglo XIX. Tanto en Estados Unidos como en Europa, la gente tenía una relación diferente con la muerte. La muerte era muy cercana, la edad promedio de vida era de 50 años prácticamente. Las mujeres tenían 12 hijos, les vivían 4. La muerte estaba muy, muy, muy cercana y la gente quería contactar con sus seres queridos fallecidos. También hay que recordar la cantidad de guerras y epidemias que diezmaban poblaciones enteras. Y es por eso que en este periodo van a salir a la luz numerosas personas con cierto tipo de poderes. Entre ellos podemos pensar en las hermanas Fox, que las vemos aquí en la fotografía. Y estas señoritas decían poder comunicarse con los muertos. Ellas entraban en una especie de trance y a través de golpeteos se iban comunicando con los espíritus, ¿no? En algunas ocasiones sí era, no, ¿no? Dependía, ¿no? ¿Qué pasaba con estos golpeteos? Las preguntas eran como muy específicas y tenían mucha fama porque lograban supuestamente esta comunicación. Se hicieron muy famosas, se hicieron muy ricas, viajaban por todos los Estados Unidos y se convirtió en un negociazo porque empezaron a aparecer por todas partes almas sensibles que tenían esta capacidad de comunicarse con seres incorpóreos. Y al ser mediadores, pues se les dio el nombre de mediums, el medio a través del cual se comunicaban con los muertos. Y se fueron formando muchos grupos interesados en toda la exploración de este posible mundo en el cual se podían pedir disculpas, dar las gracias, cerrar asuntos, hacer preguntas sobre elementos pendientes y demás. Algunos se organizaron como la corriente del espiritismo y el espiritualismo, que tenían una organización como muy, muy bien estrecha, y otros eran personas que tenían una necesidad real de liberar sus corazones y empezaron a hacerse una especie de procedimientos de contacto, ciertas normas para comunicarse con los muertos, pero los medios que tenían para hacerlo, estos métodos eran lentos, eran tediosos, el golpeteo, pues qué alucinación, y se empezó a necesitar una comunicación más fluida en estas sesiones espiritistas donde se buscaba la comunicación. Ahora, empieza la idea de crear unos tableros parlantes y empiezan a hacer artefactos caseros con letras, números y una planchette o algún tipo de indicador móvil.
En otros lados lo que funcionaba era la escritura automática, en la cual, como vemos en la imagen, está el medium y encima de él está el fantasma dictándole. Entonces empieza a escribir con los ojos cerrados. Se supone que el fantasma o el espíritu guiaba la mano del medium, le dictaba frases, símbolos, oraciones, en fin. Y se hizo esto tan popular que la gente todo el rato andaba buscando cómo contactar a sus queridos. Y cuando aparece la Ouija, va a ser un objeto físico relativamente fácil de usar, que se empieza a integrar a las prácticas de los mediums, las sesiones espiritistas caseras, y para muchos va a ser la forma más directa y tangible de recibir los mensajes del más allá. El salto en la elaboración de estos tableros, y que se van a convertir rápidamente en un producto comercializado, va a ocurrir en Baltimore, Estados Unidos, por un señor llamado Charles W. Kennard, que es el señor de arriba que se ve aquí medio cuerpo con el bigote, que es un empresario muy astuto, que ve el potencial de hacer un negocio muy jugoso a través de estos tableros, poniéndolos en la mano de la gente común. Y él va a fundar la Kennard Novelty Company, que curiosamente inició sus funciones el 30 de octubre, el día antes de Halloween. Detalles. Y ellos van a ser los que van a producir masivamente el tablero Ouija. Se sabe que el diseño inicial, como lo conocemos, con las letras, los números, etcétera, estuvo a cargo de E.C. Reige, que es el caballero que aparece arriba sentado con las manitas cruzadas. Él se dedicaba a hacer muebles, luego se dedicó a hacer ataúdes, luego se dedicó a la funeraria, y en medio de todo esto pues se le ocurre hacer esta tabla. Kennard le roba el diseño, se lo sustrae hábilmente, vamos, y se lo va a dar a uno de sus socios comerciales, que va a ser el abogado Elijah G. Bond, así como James Bond, que es el hombre de barbas que vemos abajo, quien va a llevar este invento a patentar. La dama que vemos al final va a ser la que le va a ayudar, es la cuñada de Bond. Ella se llama Helen Peters y es la que le va a ayudar a hacer la patente. Pero fue muy curioso, ahí podemos ver que el número de la patente es 446,054. Se las dieron el 10 de febrero de 1891. Y el hombre de las patentes decía, pues, ¿qué es esto? O sea, no entiendo qué es, no entiendo cómo funciona, no trae instrucciones, de qué se trata. Y Helen Peters, que va a ser la mujer que vemos ahí abajo con el sombrerito, va a entrar en trance, va a empezar a usarla y va a deletrear correctamente el apellido del oficial de patentes que lo recibe. Va a quedar muy impresionado y terminan dándole la legitimación del producto, la patente, etcétera, y les va a ir muy bien. Helen Peters, de hecho, le pregunta al tablero cómo debía llamársele, y la plancheta deletreó O-U-I-J-A, Ouija. Helen dijo que eso quería decir buena suerte en egipcio antiguo. A saber, no tiene base etimológica real, pero posteriormente va a haber un hombre muy astuto, por decirlo con elegancia, que va a ser William Fuld. Él es empleado de Bond, porque Bond se va a quedar a cargo de la empresa en cierto momento, y Fuld le va a quitar el control a Bond y va a popularizar masivamente el tablero. Él dice que Ouija viene del francés oui, que quiere decir sí en francés, y ja, que quiere decir sí en alemán. ¿Será o no será?
no se sabe bien. Lo que sí es importante decir es que la Kennard Novelty Company usó todas las herramientas que les dio William Fuld para comercializar el tablero, ¿no? Y vaya que lo hicieron de una manera interesante, porque todo tenía que ver con el misterio. Aunque Fuld después va a poner en las cajas su retrato y su nombre como el creador original de la Ouija, era un gandallísima el Fuld, sí era un genio de la mercadotecnia, al grado que este poder conectar con lo inexplicable hizo que en el año 1967 fuera superior en ventas la tabla Ouija, este modelo que estamos viendo por acá, que el mismo juego Monopoly. Y es que la patente, si se fijan, no explicaba cómo funcionaba para nada, y cuanto menos se decía, más intrigante parecía y más lo compraba la gente. Decían que era un oráculo místico, que era un entretenimiento familiar, y atraía a público increíblemente amplio. De hecho, en algunas de las revistas se promocionaba con dibujos como el que estamos viendo, en el cual se decía que se podía utilizar con intereses románticos, jugándolo con la enamorada o el enamorado para saber detalles acerca de esa persona y que se pudieran conocer mejor. Mientras todo esto sucedía, por supuesto, muchos mediums profesionales pegaron el grito en el cielo y veían la Ouija como una amenaza, porque si cualquiera tenía acceso a la tabla, entonces ya para qué los necesitaban a ellos, y esto de la democratización pues era muy malo para sus negocios, y empezaron a hacer todo lo que podían. Pero pues por supuesto William Fuld se va a poner las pilas para sacarle todo el jugo, ¿no? A la tabla. Estampó original Ouija board, ¿no? O sea, tablero Ouija original, y su nombre. Lanzó productos derivados, joyería, versiones más económicas para combatir las imitaciones, o sea, que ya no eran de una madera buena, barnizada, este, grabada, sino cosas más económicas. Y, y todo el rato estaba litigando por los derechos y porque le dieran regalías de su tabla Ouija. Ay, era tremendo. Para 1920, que vienen siendo poco menos de 30 años de que empezó toda esta locura, se sabe que la compañía Kennard había generado más de $1 millón en venta. Pensemos en toda la gente que tenía los muertos de la Primera Guerra Mundial y que quería comunicarse. Eh, Sin embargo, la vida de Fuld terminó de una manera trágica en 1927. Según él, la tabla Ouija le dijo que tenía que hacer una fábrica en un lugar. Él la hace, eh, y él tiene un accidente cuando cae el techo y lo mata. Sus hijos continuaron con el negocio y empezaron a hacer pues cambios en la caja en la que venía, como la iconiquísima versión de la caja con el fantasma azul, que vemos aquí una ama de casa muy sonriente jugándolo, el papá con el hijo, a ver si el espíritu le dice qué le pasa al chamaco, no, qué cosas. Para 1966, la empresa va a ser comprada por Parker Brothers, que van a tener este gran monopolio prácticamente de juegos de mesa en los Estados Unidos. Pero no me van a creer dónde era la base de operaciones de Parker Brothers. Era en Salem, Massachusetts. Salem, de donde las brujas de Salem, así mismo. Algunas personas dicen que la venta ocurrió exactamente 39 años después de la muerte de Fuld.
Otro detalle para el folclore. Y así se va a pasar de una herramienta para espiritistas a un fenómeno comercial masivo. Y el tablero Ouija va a cimentar su lugar en la historia de los juegos de mesa y en los rincones ocultos de innumerables domicilios. El viaje de la Ouija está muy lejos de terminar porque en nuestro próximo episodio voy a platicarles de cómo fue que la Ouija se incrustó en la cultura popular de esta manera y hablar un poquito de su representación en el cine y la literatura, de cómo cambiaron las percepciones sobre el tablero a lo largo del tiempo. Y pues nos vemos en el siguiente corte. Gracias por acompañarme en este primer programa acerca de las Ouijas, el tablero Ouija. Nos vemos en el siguiente corte. Los que están conectados en Twitch, quédense aquí. No se tienen que salir. Hago la transición en vivo y en directo. Hola yo. Y nuestra audiencia de YouTube, pues siga al enlace que está acá arriba. Si les gustó el contenido, recuerden suscribirse y darle a la campanita. Asimismo, si nos quieren contactar, basta con dejar sus mensajes comentando abajo de los videos. Coméntenme, ¿han jugado a la Ouija? Sí, no, ¿qué han oído? ¿Qué saben? ¿Qué no saben? ¿Hay algo que no haya dicho? Pónganlo por favor en comentarios. Sin más por el momento, me despido brevemente deseándoles dulces pesadillas. Gente de Twitch, no se vaya.